Dios les bendiga, mis queridos hermanos. La paz del Señor sobre cada uno de nosotros. Su presencia, su amor. Aleluya. Qué hermoso es saludarle nuevamente delante de la presencia del Señor y compartir con ustedes una exquisita palabra. Aleluya. La palabra del Señor que siempre es ese manjar que nos alimenta y que nos permite cada día mantenernos firmes en nuestra fe. Esa palabra que nos consuela, esa palabra que nos levanta, esa palabra que nos sostiene, porque Cristo es la palabra. Y es hermoso cuando nos sumergimos en su palabra para poder sobrellevar las cargas de la vida diaria. Hay un salmo muy conocido por la iglesia del Señor, pero a la misma vez que es conocido, pues muchas veces lo olvidamos. ¿Cómo que es eso conocido y que lo olvidamos? Tú siempre con tus enredos. Conocido porque es exquisita la palabra, pero olvidado porque no lo aplicamos a nuestras vidas. Es una palabra que tiene toda la revelación de nuestro Señor Jesucristo. A veces yo le digo a los hermanos que con una palabra que nosotros apliquemos a nuestras vidas, somos más que vencedores. Porque a veces tenemos mucho conocimiento de la palabra. Y en el momento de la prueba, en el momento de la dificultad, en el momento de la soledad, tendemos a olvidar la palabra del Señor. Por eso es que digo olvidada. Sin embargo, cuando el Espíritu Santo está en nuestras vidas, siempre nos va a traer su palabra. Hay iglesias y hay miembros que sí están rodeados con un depósito de la palabra que el Espíritu Santo la trae continuamente a nuestras mentes y a nuestros corazones. Pero hay otra iglesia, que es la iglesia que yo llamo cabizbaja, ansiosa, desesperada, que muchas veces olvida la palabra en el momento de la circunstancia, en el momento en que está pasando por la prueba. Esa palabra es el Salmo 91 y es un salmo exquisito. El Salmo 91 para el año 2002, el Señor lo ministró a mi vida cuando yo estaba en intensivo. Yo tuve 15 días hospitalizada por una condición de salud, ¿verdad? De esos 15, 5 estuve en intensivo. Y el Señor, puedo hablar de la maravilla del Señor, que continuamente o me tenía con un cántico en la mente o me traía la palabra a la mente. Y lo hermoso de esto era que el Señor traía la palabra a mi mente y luego cuando el hermano me visitaba, me traía el versículo y yo me quedaba maravillada de la grandeza del Señor, porque fue un momento de aflicción, fue un momento inesperado para mi vida. Yo nunca en mi vida había estado hospitalizada y corrí todas las bases de la hospitalización, desde entrar por emergencia, desde hospitalizarme, desde caer en intensivo. Jamás en mi vida me habían puesto un suero, o sea, para mí fue una cosa tan terrible, pero a la misma vez fue una vivencia tan hermosa. Y el Señor en ese proceso me dio 3 salmos. Y entre los 3 salmos fue este. Yo lo aprendí de memoria. Y el Señor me lo volvió a retomar hace como 2 semanas, mirando la grandeza del Señor encerrada en Él. Y el primer versículo que todos ustedes como iglesia lo conocen, dice, unas versiones dice al que habita, otros dice el que habita, ¿verdad? En la que yo tengo, que es la Reina Valera, dice el que habita al abrigo del Altísimo, morará bajo la sombra del Omnipotente. Y ese es el primer punto que quiero compartir con ustedes. Posiblemente no lo pueda cubrir todo el Salmo por razones de espacio y de tiempo, pero sin embargo quiero tocar 3 puntos de inmediato. El primer punto es la importancia de habitar, aleluya. Esa habitación que es Cristo Jesús en nuestras vidas, porque derramó su sangre preciosa en la cruz del Calvario y se expuso, dio su vida por mí.
y resucitó entre los muertos y está en los cielos reinando, intercediendo junto al Padre, y envió al Espíritu Santo para que el Espíritu Santo nos recuerde de su palabra, para que el Espíritu Santo haga esa morada en Cristo Jesús. A mí siempre me encanta esta palabra que Jesús predicaba: el Padre y yo y uno somos, y yo la repito continuamente, porque no se trata de Zenaida, no se trata de usted como iglesia. Nosotros somos vasijas de barro imperfectas, y no se trata de ese tesoro derramado o puesto en esa vasija. Por lo tanto, habla de que nosotros estamos escondidos en Cristo, y si nosotros estamos escondidos en Cristo no nos vemos nosotros, sino Él es el que se ve. Y esta palabra dice: mira, si tú habitas, si tú vives, si tú moras, si tú resides, si tú te estableces en mí, aleluya, viene toda esa promesa de ese salmo. Porque ese salmo, si no ocurre lo primero, el primer versículo, no va a ocurrir en mi vida. Yo tengo que declararlo, yo tengo que confesarlo, aleluya. Yo tengo que vivir en Él. Es esa relación. Fíjate que dice: el que habita, ¿pero dónde? Al abrigo del Altísimo. Tres palabras importantes: habitar, que es morar; el abrigo, que es la cubierta; ¿y de quién? Del Altísimo. Aleluya. Del Todopoderoso, del Omnipotente, del Rey, sobre todo Rey, de Jehová, nuestro Dios, que reina. Y es real que Dios reina. Reina en los cielos, reina en la tierra, reina en mi tierra. Aleluya. Somos hechos de tierra, de polvo. Aleluya. Ese abrigo, cuando tú tienes un abrigo, naturalmente usamos el abrigo para protegernos del frío. Ya nada más ahí vemos que hay una protección, obvio, de la frialdad. No te pones un abrigo cuando hace calor. Por lo tanto, el Señor me está diciendo literalmente en la naturaleza que es necesario habitar bajo ese abrigo, bajo esa cubierta, para mantenerme caliente, para mantenerme avivado, para mantenerme apasionado por Cristo Jesús nuestro Dios. Aleluya. Ese abrigo que es el abrigo de Él, la cubierta de Él. Y yo, si estoy en ese abrigo, estoy como escondida detrás de Él. No me veo yo, se ve Cristo Jesús, o es lo que se espera que se vea en mi vida. El Rey de Reyes, en la manifestación del Espíritu Santo, la manifestación del fruto del Espíritu Santo en nuestras vidas. Vuelve y repito, y dice: Él, el que habita. Es una toma de decisión, porque el Rey de Reyes ya derramó la sangre y dijo: consumado es. Siempre veo que es una invitación. Dios continuamente habla para que nosotros entremos en Él, en esa morada, en ese vivir, en ese lugar, que estar debajo, escondido, bajo ese abrigo que es Él mismo, el Altísimo, alto y sublime, nuestro Señor. Hermanos, eso es hermoso, vivir bajo la presencia de nuestro Dios cada día de nuestras vidas. El pan nuestro de cada día, dánoslos hoy. Aleluya. El pan, Cristo, el maná derramado del cielo, el maná consumado en Cristo Jesús. Aleluya. Luego dice: morará bajo la sombra del Todopoderoso. Morará bajo la cubierta, bajo la sombra. Aleluya. Y la sombra en lo natural es un lugar refrescante. Aleluya.
que me cubre. Nuevamente la cubierta del Señor. Aleluya. Para que ese sol no me queme, ¿verdad? En lo natural. Nos metemos bajo la sombra de los árboles, de las palmeras, para cubrirnos del sol, para refrescarnos, para coger un respiro. Cuán más claro el Señor nos habla y dice, ese que habita el abrigo del Altísimo va a morar bajo la sombra, bajo la frescura, bajo la cubierta del Dios Todopoderoso, del que no hay nada imposible para él. Aleluya. Estar escondido bajo su protección, bajo su cuidado, bajo su amparo. Aleluya. Ese estado espiritual de confianza y protección bajo nuestro Dios. Hermano, y es necesario que esa palabra en un mundo que convulsa, que tiene tantas situaciones, que hay tanta ansiedad, que hay tanta desesperación, en una palabra tan sencilla, el Señor nos trae esa protección, esa cubierta en el cual te dice, mira, es necesario que habite, iglesia, que estés debajo de mí, porque yo te cuido, porque yo te protejo, porque yo te guardo. Y si nos vamos a la naturaleza, yo me recuerdo muchos años que la hermana Beth, para el 1900 algo, yo me convertí en el 95, quizás en el 98, 1999, en aquellos tiempos que se hacían unos retiros en Maguayo, la hermana Beth compartió esta palabra y marcó a todas las vidas de allí el Señor cuando ella hizo la analogía o la interpretación de cómo la gallina cubría los polluelos y los protegía, y ella hacía el movimiento con sus manos y todos nosotros sentíamos la presencia del Señor de esa cubierta. Si una gallina en lo natural defiende a su pollito, aleluya, cómo lo defiende, lo protege, lo cuida, le da calor, aleluya. Y era una imagen donde nosotros nos podíamos ver todos debajo de esa gallina con los piquitos por fuera, aleluya. Y nosotros, los que somos de campo, conocemos, aún si nos queremos decir, no, porque yo no soy pollo, yo soy águila, no importa el concepto del ave que sea, aún sea un ñandú, un avestruz, aleluya, son animales que cubren, protegen sus polluelos. El águila, el que quiere pensar en el águila, es la misma función. El águila los cubre, los alimenta. Aún podemos ver del águila que el águila construye el nido en la parte de abajo, pone unas espinitas, ¿verdad? Para cuando llegue el proceso de que él tiene que volar en altura, él le quitan todo lo mullido, lo cómodo, y lo deja en esa área para que él esté incómodo y tenga la necesidad de volar. Pero aún más fuerte, el águila los tira del nido, los saca del nido. ¿Para qué? Y cualquiera dice, pero eso es protección. Sí, protección bajo las alas del Altísimo. Cuando ese águila, este aguilucho va cayendo, descendiendo, porque aún no ha aprendido a volar, viene el águila y se posa debajo de él y el aguilucho cae sobre el águila. Aleluya. Sobre la presencia de nuestro Dios. No importa la situación, no importa el problema, no importa la circunstancia, si sientes que vas descendiendo, viene el Rey de Reyes y Señor de Señores y te agarra y te levanta, aleluya. Ciertamente yo viví eso cuando estuve en intensivo, casi cercana de la muerte. Yo sentí que caía. Aleluya. No vi las alas, pero sentí cómo el Señor me tomó y me puso en las alturas, en el cielo. De ahí en adelante fui mejorando hasta sanar. Amén. Y yo sí sé y te puedo decir que cada vez que yo veo las nubes donde el Señor me mostró la altura que me puso,
que me protegió, que me cuidó, que me levantó. Doy gracias al Señor, porque el Señor cuida a su iglesia, porque el Señor protege a su iglesia. El Señor se hace ver de tantas maneras, aleluya, en lo natural, para que podamos palpar su amor, su cuidado, su grandeza. Oh, aleluya, cuán hermoso es nuestro Señor, cuán grande es su poderío, cuán grande es su autoridad, que dio a su propio Hijo, hermanos. Nosotros con Él lo tenemos todo, sin Él no tenemos nada. Y el Señor viene a su iglesia, que a veces pierde la fe y la esperanza, con palabras de consuelo, diciéndote, hijo mío, levántate, te anima, te cuida. Entonces, ese segundo punto, después de haber estado bajo su sombra, estar bajo su cuidado, hay una acción que la iglesia tiene que hacer. Es deber de la iglesia, porque hay que declarar la palabra, hay que publicar la palabra. Y mira lo que dice el verso 2, diré yo. Fíjate que no dice dirá la iglesia. Claro, tú me vas a decir, pues claro, el que lo escribió lo está escribiendo en primera persona. Por eso es que dice el yo, hermana Zenaida. No, es que es una determinación tuya, como lo hizo el autor. Determinar y decir y declarar y confesar ¿qué le vas a decir a Jehová? Aleluya, diré yo a Jehová. Tu oración, tu alabanza. ¿Qué le vas a decir a Jehová? Esperanza mía. Porque ciertamente el hombre pone su mirada en las cosas del mundo. Pero la palabra es clara, nuestra esperanza, que es celestial, trasciende lo terrenal para ir a lo celestial, en nuestro Dios. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío. Aleluya. ¿En quién tú tienes puesta tu esperanza? Si el que te creó, si el que te dio la vida, lo ha hecho todo por ti y por mí. Él es nuestra esperanza, Él es nuestro refugio, Él es nuestro castillo. Aleluya. Es mía, individual, personal, pero para ti, para mí. Un Dios eterno, un Dios que se da a todos por medio del Espíritu Santo. Luego dice, mi Dios, repítelo, mi Dios en quien confiaré. Nuestra confianza está puesta en ese Dios de poderío, en ese Dios de autoridad, en ese Dios, aleluya, creador, hacedor, amoroso, inigualable, maravilloso, majestuoso, mi Dios, tu Dios, Jehová de los ejércitos, el que reina por los siglos de los siglos, el que ha llamado a su iglesia a no tener baales, a no tener ídolos, a tenerlo a Él como el único Dios, como el sabio Dios, como al altísimo Rey. Aleluya. Decláralo, mi Dios en quien confiaré. Dios vino a hacer bien, y aunque nosotros no entendamos las circunstancias por las que pasamos, los problemas, porque es que tenemos que entender que este cuerpo físico se va deteriorando, las contaminaciones que hay en el ambiente, la contaminación que hay en el mundo entero nos afecta, pero Dios nos prometió vida y vida en abundancia. Este hombre se va desgastando, se va acabando, pero el hombre interno tiene que crecer a la misma imagen del Señor. Menguar, rendirte para que Él en ti crezca.
Aleluya. Y cuando Él crece, miras al Altísimo. Cuando Él crece, ves su cuidado. Cuando Él crece, tú confías en Él. Porque has visto ese amor derramado para tu vida. Has visto su fidelidad. Porque nunca te ha dejado. Nunca te dejará. Aleluya. Así que cuando nosotros confiamos en Él, le llevamos nuestras necesidades, le llevamos nuestras preocupaciones, le llevamos nuestros temores. Sí, porque iglesia, hay momentos que la iglesia teme. Pero el Señor te dice, no temas, porque yo estoy contigo. Aleluya. En Él buscamos su guianza, su dirección. ¿Por qué? Porque Él dice en Isaías que Él es el consejero admirable. Él es el que nos orienta, es el que nos guía, aleluya. Entonces invertimos tiempo en Él, pasamos tiempo a solas con nuestro Señor Jesucristo. En ese tiempo amándole, hermano. ¿Cuántas veces le dice te amo, Señor? Dígale te amo, Señor. Pero no solamente se lo diga, porque su palabra dice es que si me aman, ¿qué dice? Guardáis mis mandamientos, aleluya. Ese es el verdadero amor de Dios, obedecerle a la palabra. Si tú obedeces a su palabra, entonces le ama. Pero en ese tiempo de intimidad, en ese tiempo que estás con Él, le amas. Él te va enseñando cuáles son las áreas que Él tiene que limpiar, corregir. Camina junto a Él. Enoc caminó con Dios, Dios caminó con Enoc. Pero nos quedamos en Enoc, pero inicialmente el propósito con Adán y Eva era el estar presente en esa relación. Adán y Eva antes de pecar, Dios les visitaba y había esa comunión y había esa relación, aleluya. Y eso ya fue renovado con el nuevo pacto con Cristo, que derramó la sangre, pero el enemigo se ha encargado de distraernos y a veces pensamos que la distracción es en el entorno alrededor, pero yo me he dado cuenta que hay distracción en nuestra mente. Tú puedes estar en la iglesia y alguien puede estar predicándote y tú estar pensando en otras cosas. Distracción. Tú te pones a leer la Biblia y de pronto hay distracción. Tengo que hacer esto, tengo que levantarme a hacer esto. Y el enemigo se ha encargado de dar tanta distracción para que esa relación con el Señor se afecte. El Señor nos dice, es necesario, iglesia, que podamos estar en comunión con Él. Alabándole, adorándole, y todo lo demás viene por añadidura. Por eso hay una palabra que la hemos predicado muchas veces que dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Búscame, porque ya Él te buscó. Alguien puede decir, no, es que tú no puedes buscar al Señor. Sí, tú tienes que hacer decisiones, porque si nos dejamos llevar por las cosas que hay que hacer, el mundo nos arrastra. Ya Él vino, ya Él dijo el consumado, ya el camino está abierto, hemos entrado, porque somos salvos, la iglesia, la verdadera iglesia, ¿verdad? Porque hay iglesias desviadas, orando los unos por los otros para que el Señor se nos revele a nuestras vidas. Pero es necesario que en esa morada, en ese castillo, en esa esperanza, en ese en quien tú confías, puedas ir para llevar tus cargas. ¿Qué nos dijo nuestro amado Señor Jesucristo? Venid a mí todos los trabajados y cargados y yo os haré descansar. Él sabe que las vidas están trabajadas y cargadas. Pero iglesia, tu llamado es diferente. Tu llamado es a confiar. Tu llamado es a depositarte en Él. Tu llamado es a no estar cargado. Dejadme a mí las cargas. Aleluya. Tu llamado es a estar en paz. Tu llamado es a tener un coloquio de amor con nuestro Señor. Que tú te sientes en tu sofá y le digas, Señor, te amo.
Gracias, Señor, tú eres tan lindo. Tú eres tan hermoso, tú eres tan bueno. Oh, Señor, inmerecedor soy de tanto amor derramado por ti. Gracias por tu gracia. Gracias porque te soy infiel, pero tú eres el fiel. Gracias, Señor, porque soy torpe y a veces no puedo entender tu palabra y sin embargo ahí tú estás conmigo. Aleluya. Nunca me dejas, nunca me abandonas porque tu palabra es real, porque tú eres verdadero, porque tú eres inigualable, Señor. Tú eres mi esposo fiel. Aleluya. Iglesia, Él es tu esposo. Aleluya. Y no compare el esposo celestial con el esposo natural. Porque la iglesia, eso es otro tema, ¿verdad? Tienes que verlo como tu marido, tu hacedor, tu creador. Es entonces que entra la liberación, hermano. A veces pensamos, pero ¿por qué la iglesia está tan atada? ¿Por qué yo estoy tan atada? ¿Por qué no soy libre? ¿Por qué hay miedos en mí? ¿Por qué no hay dominio propio? Aleluya. Pues sencillamente porque el tiempo al Señor, esa esperanza, ese castillo, ese habitar debajo de la sombra, muchas veces no lo hacemos. Pero ahí hay una promesa y solamente la promesa es cuando habitas al abrigo del Altísimo, mora bajo la sombra del Omnipotente, cuando Jehová es tu esperanza, cuando Jehová es tu castillo y cuando tú confías en Él, entonces dice la palabra que viene la liberación. ¿De qué te va a liberar el Señor? Dice ahí inmediatamente, Él te librará del lazo del cazador. Hay alguien que te está cazando con un lazo, pero es un lazo espiritual el cual tú no lo ves, es invisible. Satanás y sus demonios andan observando a la iglesia, porque no es al impío, es a la iglesia, para atraparte en su red. Un lazo es una red. Las redes sociales son redes, te envuelves, te involucras. El lazo en aquel entonces era para agarrar al caballo o domar. Dice, te va a librar. ¿Pero de qué más te va a librar? De la peste destructora. Y la peste es el pecado que te destruye, el pecado que te aleja, el pecado que te daña. Dice de la peste destructora. A veces hablamos de las plagas de enfermedades. Ciertamente, si el Señor quiere protegernos de las plagas, como lo hizo con su pueblo egipcio, con su pueblo en Egipto, que los protegió de una manera maravillosamente. Pero también lo puede hacer con nosotros. Pero también dice que te va a librar del pecado, de la tentación. Hermano, y como yo escuchaba de un predicador, esta peste entra más, entra a la frialdad de la iglesia, puede entrar al enfriamiento espiritual, a las trampas ocultas que hay del enemigo, porque se mueve sin ser visto, al pecado disfrazado de libertad, de derechos que tienen las damas y los hombres, libertades, hermanos, que te destruyen, veneno en las relaciones de la iglesia, cuando hay discordia, cuando hay separación, cuando hay crítica, cuando hay murmuración, cuando no hay unidad. Las enfermedades del cuerpo y del alma, de la apostasía, todo eso es peste destructora. Te va a librar, Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Y ahí es que viene, como dice, con sus plumas te cubrirá
y debajo de sus alas estará seguro. Hermano, qué promesa hermosa de tú habitar debajo de la sombra del Altísimo. Aleluya. Habitar a ese abrigo del Altísimo, morando bajo la sombra del Omnipotente. Él es tu esperanza, Él es tu castillo, en Él tú confías y hay liberación. Aleluya, aleluya. ¿Sabe que parte de la peste es que hemos perdido la pasión, el ardor, el fuego? ¿Se acuerdan cuando Pablo le decía a Timoteo, aviva el fuego que hay en ti? Hermano, el fuego se apaga, en la iglesia el fuego se apaga, es necesario avivarlo, aleluya. ¿Cómo lo aviva? Pasando tiempo con Él, leyendo su palabra, declarando su palabra, practicando su palabra. Yo anhelo que el fuego, el Señor lo avive en mí, aleluya. Que coma a Cristo, come a Cristo, bebe a Cristo, aliméntate de Cristo, porque entonces eres más que vencedor. Pero nos vamos que adormeciendo, enfriando. Usted sabe que el enfriamiento es tibieza. Nos acostumbramos a la rutina. Pregúntate, iglesia, ¿cuántas veces tú vas a la iglesia por rutina? Pregúntate, iglesia, ¿cuántas veces te has querido quedar en tu casa y no ir al culto? Pregúntate, iglesia, ¿cuántas veces te has dormido leyendo la palabra? Puede ser que algún momento lo haga, claro, porque a veces estás cansado. Yo no vengo a juzgar a nadie. Hay sus momentos, cuidando enfermos, trabajando. Pero si se convierte en una rutina, hermano, es momento de preguntarse, ¿estoy siendo una iglesia tibia? ¿A cuántas cosas les das prioridad antes que al Señor? Es bien fácil cambiar al Señor por cualquier cosa diaria. Ejemplo, ir a ver el juego del niño, a una actividad que me invitaron. Cambiamos. Es más, iglesia, vamos más profundo. Te toca compartir la palabra, te toca dirigir el devocional, te toca presidir. Se te presentó una situación y lo cambiaste, lo pospusiste. Pasión puede ser, para ser cuidadosa en esto, ¿verdad?, que haya en un momento que no puedas llegar, porque la vida es así, ¿verdad? Pero cuando se convierte en rutina, cuando no hay esa pasión, ese fervor de que voy a alabar al Señor, me voy a congregar con los hermanos, vamos a adorar al Señor, vamos a interceder. Me paso el tiempo viendo televisión, en las cosas naturales, en el patio, trabajando, lo que haya que hacer. Momento de preguntarse, no que no se hagan las cosas hay que hacerlas. Usted me está siguiendo la línea, ¿verdad? El primado al Señor. Que arda mi corazón por el Señor. Yo anhelo. Ore por mí, mi hermano. Ore por mí, porque yo anhelo que mi Señor se manifieste en mi vida. Oremos los unos por los otros, para que el Señor sea una realidad en nuestras vidas. Amén. Dice que con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Y mira cómo dice ahí, escudo, adarga es su verdad. Escudo que te protege. Y otro escudo de cuero. Es su verdad, la palabra de Él mismo es un escudo. Recuerda cuando decía escrito está. Esa es la espada, su palabra. Por eso hay que confesarla, confiésala. Apréndete el Salmo 91 y recítalo. Pero no es que lo diga de memoria, es que lo creamos y lo vivamos. Aleluya. Entonces dice, ¿de qué más me va a librar? Del terror nocturno.
No temas al terror nocturno. Hay terror nocturno. Hay asesinatos. Hay rituales satánicos. No temas, porque Él dice que te ha de proteger. Ni saeta que huele de día. ¡Chum! El enemigo poniendo obstáculos. No temas. Ni pestilencia que ande en oscuridad. Ve, muerte. Si te das cuenta, aquí todo es muerte. Pero como Él tú estás bajo su escudo, bajo sus alas, bajo la sombra, habitando al abrigo. ¡Aleluya! Dice, no temas, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Mira la promesa. Caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra. 11.000 personas muertas a tu lado. Pero mira cuál es la promesa. Mas a ti no llegará. Mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos. Esta es una palabra bien profunda, como quien dice, olvídate de lo que pase. Tú métete conmigo, estás en mí y yo en ti. Obedece mi palabra, ámame, adórame y todo lo que acontece a tu alrededor, por cuanto no me han querido a mí, han seguido los ídolos y los baales, yo me encargo de ellos. Caerán, pero tú estás bajo ¿qué? Aleluya, bajo la sombra, porque estás morando bajo la sombra del Omnipotente. Estás habitando al abrigo del Altísimo. Estás declarando que tu única esperanza es Jehová, que tu castillo es Jehová y que tú confías en Él. Luego el 9 dice, porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. ¿Se dio cuenta, hermano? Lo vuelve y lo repite. Porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Plaga tocará tu morada. Señor dijo que iba al cielo cuando ascendió a prepararnos morada. La morada espiritual no hay nada que la toque si nosotros permanecemos bajo Él. ¡Aleluya! La morada, la relación nuestra con Él, nada te la toca. No hay enfermedad que te toque la relación que tú tienes con Él, la revelación que tiene, la sabiduría, el conocimiento, la palabra que el Señor ha sembrado en tu corazón. Aleluya, esa comunicación con Él, eso nada lo rompe. ¿Se acuerdan la palabra que dice, ¿qué nos separará? ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Y hay una lista ahí, tribulación, hambre, desnudez. Nada nos puede separar del amor de nuestro Señor. Importante, porque cuando a veces caemos en la enfermedad o pensamos, Señor, pero ¿por qué a mí? Señor, pero ¿por qué paso por este proceso? Señor, pero ¿por qué es tan difícil? Hermano, porque la prueba es para que podamos verle a Él. ¿Cómo ver a un Dios fiel, amoroso, si no tenemos situaciones? Que oye, que habla, que te contesta. Entonces tú ves a ese Dios real que está en ti, que abre puertas, que cuando tú menos te lo esperas, ahí está nuestro Señor obrando. Aleluya, porque Él siempre está obrando. El problema es que a veces yo no lo veo y me encierro en mis circunstancias, me encierro en mi dolor, me encierro en el desánimo, en la desesperación. No queremos esperar. Es difícil esperar, pero hay que esperar en el Señor. Pacientemente esperé a Jehová. Pero miren, hermanos, qué hermoso este último versículo. Pues a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden en todos tus caminos. ¿Tú lo crees? ¿Tú puedes creer eso? Que el Señor envía ángeles y usted tiene cuando Él fue tentado en la cruz. Tentado en el desierto antes de ir a la cruz, ¿verdad? Ese tiempo Él tenía hambre, fue tentado por Satanás. ¿Y qué pasó?
ángeles ministradores vinieron al Señor. Y dice aquí, pues a sus ángeles mandará acerca de ti. ¿Por qué? Porque hay una jerarquía de ángeles. Y tú puedes decir un ángel del Señor. Sí, espiritualmente podemos pensar en un ángel del Señor, pero también el Señor utiliza personas que a veces se convierten en ángeles, que nos ayudan, que nos levantan, que proveen las cosas, porque en la humanidad necesitamos gente que te provea. Yo lo viví con mi amado Félix. Gente que el Señor movió para darnos cosas necesarias para el enfermo. Desde sillón de ruedas, desde andador, desde la cama. El Señor tocó una vida allá en Aguadilla y el Señor me la envió, me la trajo, me la montaron. Hermano, por eso yo digo que el Señor provee una necesidad tan fuerte. No lo daban de alta del hospital. Me dio dinero para comprarlo. Aún nos estabilizó para ayudarnos a pagar las deudas del hospital, que eran sobre $15,000. Hermano, Dios provee, envía a sus ángeles para que te guarden en todos tus caminos. Dice, esto es hermoso, hermano, usted sabe las veces, dice, en las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. En las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. ¿Usted lo puede creer? ¿Cuántas veces el Señor te ha librado de un accidente automovilístico? ¿Cuántas veces el Señor te ha librado de alguna situación que alguien venía contra ti como un león a devorarte, a destruirte? Y de pronto y se quedó en nada. Hay que creerlo, hay que vivirlo, es verdad, hermano. Aplíquelo a su vida y véalo como el Señor le ha librado. Aleluya. Entonces después está la otra promesa que dice, sobre el león y el aspi pisará, hollarás al cachorro del león y al dragón. O sea, caminarás sobre los muertos, caminarás sobre el poder de Satanás. ¿Por qué? Porque no caminas tú, camina Él en ti. Recuerda que tú estás escondido y el Rey de Reyes a través del Espíritu Santo camina en ti. Así como Él venció, ya Él te dijo que tú has vencido y que yo he vencido. Es cuestión de aplicarnos la palabra, de creerla y de andar por Él. Hermano, vamos a leerlo todo, el Salmo. Dice, por cuanto en mí ha puesto su amor. Importante, hermano, lo vio, es que Dios nos deja una. Fíjate que empieza el Salmo hablando de que es tu habitación, pero ahora te está diciendo en este versículo tan sencillo, te dice por cuanto en mí ha puesto su amor. El primer mandamiento, si me amáis, obedeced la palabra. Y el primer mandamiento dice, amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu ser, añado yo. ¿Ve? Por cuanto ha puesto su amor. No ídolos, sino al Dios viviente. Ámalo. Obedece su palabra. Entonces dice, por cuanto me ha puesto su amor, yo también lo libraré, lo pondré en alto, porque ha conocido mi nombre, porque hay una relación. Con Él estaré yo en la angustia, las promesas de amar al Señor. Él te libra. Mira lo que te dice. Dice que te va a poner en alto, que te va a librar, que te va a poner en alto en su presencia por cuanto le conoce, porque tú le invocas y Él te responde. Clama a mí, yo te responderé. Dice, con Él estaré yo en la angustia. No dice que te libró de la angustia. Dice, estoy contigo, estoy contigo, estoy contigo. Si tú me amas, si tú me amas, si tú me has entregado tu corazón, yo estoy contigo. Nunca te dejaré, nunca te abandonaré. Aleluya. Lo libraré y le glorificaré, porque ya nosotros somos libres. Dice la palabra que ha de enjugar nuestras lágrimas. Dice que ya todo está hecho. Somos libres, libre. Aleluya.
y la palabra nos hará libre, libre en Cristo. Somos libres, repítelo, somos libres. Ya el Señor rompió las cadenas y nos ha liberado, nos ha libertado, como tú lo quieras decir, liberado, libertado. Eres libre por el poder de la sangre de Cristo. No hay plaga que te toque. Simbolismo, cuando pasó el ángel de la muerte al pueblo, a los egipcios, ¿qué sucedió? Había que poner la sangre en el dintel. Y pasó el ángel de la muerte y no los tocó. Sin embargo, los impíos, los que no servían al Señor, morían. Pero Cristo, el mismo ayer, hoy, siempre te dice que te sacia de larga vida y que te muestra su salvación. Y hoy tú eres salvo, tú eres sano, tú eres libre. Aleluya. Porque Él es la libertad, porque Él es la hermosura, porque Él es infinito, porque Él es el todo. No hay palabras para poder describir a ese Dios, Jehová de los ejércitos, Yahweh, el único Dios, el yo soy, como se reveló en la palabra a Moisés, que voy a decir, yo soy el que soy. Aleluya. No hay nadie más que Él. Él te promete en este salmo que te va a mostrar su salvación, que te va a saciar de larga vida, que te ha de librar, que te ha de glorificar, que Él está contigo en la angustia, que Él te responde cuando tú le clamas, que Él te pone en alto por cuanto has conocido su nombre y por cuanto le ama, le ama, le ama. Que sea Él el primero en su vida, en mi vida. Hermano, y si no le amamos como yo, pidámosle al Señor que nos enseñe a amarle. Que nos enseñe a amarle, que se revele en nuestras vidas, que venga, que tome su pueblo, su iglesia, y que si nos tiene que quebrantar nuevamente y hacernos de nuevo, nos haga como el gran alfarero, que nos permita amarle, que haya pasión por Él, que Él sea nuestro todo en nuestras vidas. Quiera el Señor revelarse en nuestras vidas, porque Él así lo quiere. Que podamos contemplarle, que podamos habitar, que podamos vivir en Él, para Él, que nos podamos postrar a Él, que seamos llenos del poder del Espíritu Santo para poder hablarle a otros, para poder estar en paz, para poder ser libre, porque la obra la hace Él, porque el querer como el hacer es de Él. Aleluya. Que ponga el anhelo, que ponga la pasión, que ponga el amor en nosotros. Y ciertamente, como dice la palabra en este hermoso salmo, que es hermoso, hermoso, morando bajo la sombra del Omnipotente, morando bajo sus brazos, morando bajo su poderío, morando bajo su autoridad, morando bajo su soberanía y amándole, 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 hermano. Que el Señor nos enseñe a amarle, porque de nosotros nada bueno sale. Así que mis hermanos queridos, que el Señor les ame, que el Señor les ama, que el Señor me ama, y que nos agarremos de esta hermosa promesa. Salmo 91, morando bajo la sombra del Omnipotente, del Todopoderoso, del Creador, del único Dios, de Yahweh, Jehová, el sabio y el único Dios. Qué hermoso habitar cada día bajo Él. Él tiene cuidado de ti y tiene cuidado de mí. Amén. Señor te bendiga rica y abundantemente. La paz del Señor sea contigo y conmigo. Señor es bueno. Ámale, ámale. Ore por mí. Que yo pueda amar a mi Señor. Que pueda darle el primado.
por cada uno de nosotros, iglesia. Iglesia del Señor, remanente del Señor, que amemos al Señor. Amén.